¿Es relevante aplicar ciencia a algo que realmente nos importa? Yo creo que sí, porque cuando algo nos importa y estamos caminando como a ciegas, realmente vamos haciendo prueba y error y avanzando lentamente. Y cuando le aplicamos ciencia, encontramos más conocimientos, se abren nuevos horizontes y nuestras satisfacciones son siempre mayores. ¿Qué es ciencia? Según la Real Academia Española, ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se derivan principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Por ejemplo, el desarrollo de la ciencia de la cinemática tiene una historia muy interesante. Desde el año 300 y algo antes de Cristo, cuando Aristóteles dijo: los cuerpos se mueven debido a un ímpetu y los cuerpos caen porque está en su naturaleza caer. Se establecieron algunos supuestos respecto del movimiento de los cuerpos, y en este libro de 1561, aproximadamente 1900 años después de eso, escrito por el holandés Daniel Sandberg, que era astrónomo y matemático, vemos la descripción en este grabado con todo lujo de detalles. Realmente tiene bastante trabajo este grabado, donde dice que una bala de cañón, al dispararse, tiene una trayectoria rectilínea en el ángulo de disparo hasta un punto en el cielo y luego cae en vertical. Esto sigue la lógica, pienso yo, de que la pólvora al explotar le transmite un ímpetu a la bala y por eso se mueve, y cuando se le acaba el ímpetu cae en vertical. No era fácil saber que esto era muy erróneo. En esa época no había cámaras de alta velocidad como para ver si la trayectoria era esa o no. Sin embargo, Thomas Harriot, alguien que nació un año antes de la publicación de este libro, por lo tanto es posterior a Sandberg, por encargo de Sir Walter Raleigh, hizo algunos estudios de las trayectorias balísticas, supongo que para la Real Armada de Inglaterra. Y él describió que eran curvas, o sea, se aproximó bastante bien a una parábola. Y aquí estamos ya en lo que el doctor Goldratt llama en el desarrollo de una ciencia la etapa de correlación. Primero está la clasificación, después está la correlación, y después está efecto causa-efecto. Galileo también hizo sus descripciones. Galileo mucho más conocido también por sus estudios de astronomía, pero también hizo los estudios de balística y fue el primero en separar el movimiento en horizontal y vertical y deducir que los cuerpos demoraban exactamente lo mismo en caer independientemente del ángulo en que uno lo lanzara. Pero aún así todavía no se preguntó acerca de las causas de por qué se movían los cuerpos. Fíjense que en 1642 muere Galileo y nace Isaac Newton. Isaac Newton publica el 5 de julio de 1687 sus principios matemáticos de la filosofía natural, donde entre otras cosas establece 3 leyes para entender el movimiento de los cuerpos en el universo. Esta es la primera vez que se establecen principios o leyes generales acerca de cómo se mueven los cuerpos. Es una hipótesis, hay que probarla. Sin embargo, es una explicación simple de cómo se mueven los cuerpos. ¿Y qué pasó con los supuestos anteriores? Hay que reemplazarlos. Así es como se avanza en la ciencia. También la teoría de Newton encontró sus límites cuando la teoría de la relatividad de Einstein demostró que la relación entre velocidad, tiempo, masa no era exactamente bien descrita con la física newtoniana cuando estamos hablando de cosas demasiado grandes.
pero para todas las cosas que se han construido sobre la Tierra, las leyes de Newton son fantásticas. ¿Qué pasa con la administración? ¿Por qué le cuento toda esta historia? Porque yo creo que con la administración de empresas está pasando algo parecido a lo que pasó con la física de los cuerpos en el siglo XVII, y estamos en esa etapa de correlación. Durante 120 años se han hecho especulaciones de acerca de cómo administrar empresas, de cómo se comportan las organizaciones. Primero definamos lo que es administrar una empresa. Es tomar decisiones para que la empresa genere mayor valor a todas sus partes interesadas, sus stakeholders, y que son los colaboradores, que son los clientes, los accionistas y la comunidad y el medio ambiente. Basta con mirar un poco alrededor, leer los diarios, entrar a un supermercado si uno quiere o hacer alguna compra, y vemos que hay no la mejor situación en las empresas para todos esos stakeholders. Hay mucho que mejorar. ¿No será bueno empezar a preguntarse el porqué de las cosas? ¿Cuáles son los supuestos con los que se toman decisiones hoy? Si gerenciar o administrar una empresa es tomar decisiones, tenemos que tomar en cuenta que la base de las decisiones son supuestos. Estos 6 que estoy presentando aquí son un grupo elegido al azar entre 24, y hay muchos más que fueron publicados por mí en enero de este año en el libro Sincronización. Muchos de estos supuestos se siguen enseñando en las universidades y se dan por sentado o son implícitos en la mayoría de las empresas. Estos son los supuestos que dan origen a las decisiones, pero no solamente eso, son también como el tejido de la cultura. La cultura viene a ser el conjunto de supuestos y de creencias compartidos por una organización o por un país, incluso por la humanidad. Cuando empezamos a desarrollar ciencia cambiando supuestos, estamos también generando un cambio cultural. Y ya sabemos por experiencia lo que significa un cambio cultural. Y cuando un cambio cultural es muy profundo y masivo y de gran magnitud, el doctor Russell Lakoff le decía cambio de era. ¿Cuál es el cambio de era que yo propongo que vayamos impulsando? Todos estos supuestos vienen a ser una expresión de la mentalidad de silos, donde las empresas se dividen en el área de finanzas o en el área de ventas, en el área de producción, y ponemos a gerentes a cargo de una de estas áreas y les decimos: usted logre lo mejor que se pueda en cada una de sus áreas, y entonces usted está a cargo de este silo o de este feudo. Y cuando pensamos cuando se logre el máximo rendimiento de cada una de esas áreas, vamos a lograr el máximo rendimiento de la empresa. Esto es lo que llamamos la mentalidad de silo. El doctor Goldratt decía el mundo del costo. Pero esto desconoce algo que ya se empezó a investigar a principios del siglo XX, pero ha tenido muy poca difusión. Y es la idea de que las organizaciones en realidad son sistemas, son conjuntos de elementos interdependientes, tienen un propósito, y que el sistema como un todo es el que va produciendo el mayor valor para todos los stakeholders, y no cada una de las partes por separado. Estos son los dos paradigmas que están tal vez en pugna. Pienso yo que el que está menos difundido, que es el pensamiento sistémico, es el correcto.
Y para demostrar eso, entonces iremos cada una de las reuniones que hacemos en Activos Club, demostrando cómo cada uno de esos supuestos que he presentado y muchos otros son incorrectos. Entonces, si uno toma en cuenta que las leyes de Newton y el cálculo diferencial ha logrado lo que no se logró en 200 años, lo que no se logró en 2000, porque digamos que los vehículos que se habían construido hasta el siglo XVIII no diferían mucho de un carro romano, más que en comodidad tal vez, pero no había un verdadero cambio. Sin embargo, en menos de 300 años, 200 y algo años, con ese conocimiento se logró construir un vehículo que pusiera al hombre en la luna. Mi propuesta es: ¿qué pasará si podemos avanzar con la teoría de sistemas o el pensamiento sistémico aplicado con la teoría de restricciones, que es un cuerpo de conocimiento muy concreto y simple para aplicar la teoría de sistemas, y empezar a avanzar en el desarrollo de la humanidad y el económico? ¿Y a dónde podemos llegar? ¿Quién sabe? Tal vez a ese mundo utópico, que la misma palabra lo dice, utópico, no parece posible, pero yo creo que es totalmente posible estar en un mundo muchísimo mejor que en el que estamos hoy día, si es que se tomara en serio el desarrollo del pensamiento sistémico para las organizaciones. Por lo tanto, el siguiente paso será reunirnos el próximo 22 de noviembre del 2018 de este año, que es para analizar qué es y cómo se aplica el pensamiento sistémico.